nada es nuestro. Eso lo hemos aprendido y lo repetimos vez tras vez. Pero este tema que vamos a ver el día de hoy, lo tocamos muy pocas veces, al menos en esta congregación desde el púlpito. Hay iglesias donde creo que todos los domingos se los repiten, pero aquí es muy pocas veces lo tocamos desde el púlpito. Y yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 3. Libro de Malaquías, capítulo 3, porque allí en este pasaje está centrado el mensaje de hoy. Y Malaquías es uno de los llamados profetas menores. Y es el último libro del Antiguo Testamento, para que les sea fácil conseguirlo. El nombre Malaquías significa mi mensajero. O sea que Malaquías llevaba un importante mensaje para el pueblo de Dios. Y es interesante porque en este libro de Malaquías, él denuncia la condición espiritual en que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. Y la forma en que la religión se había degenerado en aquel tiempo. Realmente es un mensaje bastante duro y severo. Y ustedes después en sus casas pueden leer todo el libro. Está dirigido a un pueblo que se sentía satisfecho de su religión. Un pueblo arrogante que no tenía respeto por Dios. Y Dios manda al profeta Malaquías con un mensaje para que la gente pueda entender la severidad de Dios, que con Dios no jugamos, para que la gente pueda entender esa realidad. Pero también en el mensaje de Malaquías está implícita la misericordia y el amor de Dios para con su pueblo. Y es verdad que en buena parte del mensaje, y especialmente de este capítulo, no encontramos, la palabra amor con mucha frecuencia. Pero sin embargo, podemos encontrar y podemos sacar de esta enseñanza 3 facetas del amor de Dios. Y la primera faceta la podemos llamar el precepto del amor. Y pueden escribirlo allí en sus bosquejos. Entendiendo que precepto es un mandato. Precepto es un mandato. Y vamos a leer en el capítulo 3 los versículos 8 y 9. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes!, ¿verdad? Palabras muy fuertes, rudas. Sin embargo, en el versículo anterior, en el versículo 7, el Señor allí a través del profeta, Él les ha dado una esperanza a aquel pueblo. Y Él les dice en el versículo 7, en la segunda parte del versículo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque allí está quedando implícito el amor de Dios por su pueblo. Aunque después le ataca o le hace saber esa verdad de que ellos le han robado. El precepto del amor, como ya dije, del mandato del amor, lo encontramos en el versículo 10. Vamos a leer. El versículo 10 dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y es interesante porque el verbo traed, con el cual empieza aquí el versículo 10, el verbo traed es un mandato, es un precepto que requiere, ¿qué cosa requieren los mandamientos? Obediencia, requiere obediencia. Y esto implica, hermanos amados, entender que el diezmo como tal no es un impuesto religioso, porque puede ser que algunos tengan esa idea en sus cabezas. El diezmo no es un impuesto religioso, no es la cuota de un club. El diezmo tiene un carácter santo. El diezmo tiene un carácter santo. Fíjense que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, el Señor allí está condenando la conducta de los escribas, de los fariseos, es decir, de los religiosos de su época. Y en el versículo 23, el Señor les dice esto: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Y dice Jesús, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era aquello? El diezmo, que es de lo que el Señor está hablando. Jesús les reprende. ¿Por qué? Porque las dos cosas son necesarias. Jesús apoya aquí la enseñanza del diezmo. Por eso Él les dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, no es cierto lo que algunos cristianos expresan, es que el diezmo era para Israel, no es para la iglesia. Esto no está en el Nuevo Testamento. Y déjeme decirle que el desafío del Nuevo Testamento es mayor todavía. No solamente el diezmo, sino conforme el Señor nos haya prosperado. Es decir, es mucho más. Jesús mencionó en este pasaje lo que era el diezmo. En Génesis 14, y esto es muy importante, porque allí encontramos en este pasaje de Génesis a Abraham regresando de una mini guerra, digamos así, donde él había rescatado a su sobrino Lot y a su familia, que vivían en Sodoma y habían sido apresados por un ejército conformado por 5 reyes. Y ellos perdieron todos sus bienes. Y cuando regresa Abraham, después de haber rescatado a Lot, a él le reciben o se encuentra en el camino con 2 reyes, con el rey de Sodoma y el otro rey que fue el rey de Salem. Y dice allí en Génesis 14, versículos 18 y 20 lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. Y este rey y sacerdote, dice el pasaje, que sacó pan y vino y bendice a Abraham.
La respuesta de Abraham fue darle los diezmos de todo lo que él traía. Hermanos, es importante captar esto, porque allí no había ley. En ese tiempo no había ley, no había templo, no había ninguna estructura religiosa, pero Abraham tuvo discernimiento. Abraham no le pide credenciales a aquel rey de Salem. Solo lo reconoce en ese momento como un enviado de Dios. Melquisedec era rey y también era sacerdote. Y en el Nuevo Testamento es interesante que el Espíritu Santo lo presenta como un tipo de Cristo. Y fíjense cómo dice allí en Hebreos 7, versículos 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Hermanos, es importante que captemos la dimensión santa del diezmo. Si tú quieres tener una economía estable para ti y para la familia, tienes que entender que el diezmo es un mandato, que el diezmo es un precepto de Dios y es santo. Recuerda, mi amado hermano, que el diezmo al Señor, como ya les dije, no es una cuota religiosa. Porque Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita mi dinero. Él espera que esa actitud para dar a Él sea una actitud de corazón. Una actitud que sale de nuestro interior. ¿Sabes por qué? Porque se necesitan medios para que el reino de Dios avance. Para que el reino de Dios se extienda. Para que Venezuela, nuestro amado país, conozca a Jesucristo. El precepto que Dios ha establecido es: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y darlo, mis amados, requiere obediencia. Amén. La segunda faceta que encontramos en este pasaje de Malaquías es la promesa del amor. La promesa del amor. En el versículo 10, en la segunda parte, dice el Señor: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, Dios nos da un mandato, ¿verdad? Ya lo vimos. Traed los diezmos al alfolí. Pero luego nos desafía a que entremos en la esfera del amor. Que entremos y podamos ver, descubrir lo que es la promesa de su amor. Y en esa promesa de su amor encontramos dos cosas importantes. En primer lugar, la primera cosa que Dios promete es derramar su bendición. Derramar su bendición.
Y aquí Dios nos lanza un reto. ¿Saben por qué? Porque este es el único pasaje, el único versículo de la Biblia en que Dios nos desafía a ti y a mí. Dios nos lanza un desafío para que probemos que Él cumple sus promesas. Dios hace una promesa y Él pone su carácter a prueba. Él dice, pruébame en esto. Pruébame en esto. Dios que está prometiendo abrir, mis amados, la tesorería de los cielos. Y ¿sabes qué? Ahogarnos en bendición. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, así es, hasta que sobreabunde. Hermanos, la Escritura nos desafía a que le creamos a Dios. ¿Cumplirá Dios su promesa? ¿Sabes cuándo lo vamos a saber? Cuando empecemos a dar en obediencia. Cuando empecemos a dar en obediencia. Y tú verás que nada te va a faltar. Cuando ponemos esta verdad en práctica, descubrimos que tú y yo no podemos, mis amados, dar más que Dios. No podemos dar más que nuestro amado Dios. Allí en 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, la razón por la que damos, por la que tú y yo podemos dar, es porque Jesús nos dio primero todo. Dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos ¿qué? Salvación y vida eterna, para darnos una vida abundante. Él dio su vida en esa cruz hace más de 2000 años. Amén. Hermano, cuando damos, cuando tú das, nos gozamos y acumulamos riqueza eterna en los cielos. Amén. Por eso Dios nos dice, pruébame. Y te vas a dar cuenta que 90 es más que 100. 90 es más que 100. Y es importante esto porque las matemáticas del hombre son distintas a las matemáticas de Dios. Totalmente diferentes. Alguien puede decir, es que lo que gana no me alcanza. ¿Cómo voy a diezmar? Y cómo va este dólar subiendo, no me queda nada. No tengo para el pasaje. No tengo para poder cubrir las necesidades de la casa, la comida. Pero fíjate que es al revés, mi hermano. Es totalmente diferente. ¿Sabes por qué no te alcanza? Porque no diezmas. Recuerda que en el reino de los cielos 90 es más que 100. Amén. Hermanos, Dios nos desafía. Pruébenme y vean si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Hay una segunda cosa que Dios promete aquí en este pasaje. Y es dañar al devorador. Vamos a ver qué es eso. Dañar al devorador. Y dice allí el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra.
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, para tener más claro, ¿verdad?, lo que quiere decir aquí el mensaje de Dios, tenemos que ir al capítulo 2 del libro de Malaquías. Y allí en el capítulo 2, en el versículo 3, allí dice: he aquí, está hablando Dios, yo os dañaré la sementera. Y cuando Malaquías escribe este capítulo, o ese capítulo, mejor dicho, todo el libro, hay un ambiente de juicio sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo infiel en aquel momento. La palabra sementera significa semilla. En algunas traducciones habla de descendencia. Es decir, tú eres infiel conmigo y yo voy a dañar tu semilla, voy a dañar tu descendencia. ¿Qué está queriendo Dios decir? No te extrañe que tu mujer no tenga hijos, que tus vacas no tengan crías. No te asombres si llega la langosta o cualquier otra plaga sobre el fruto de tu tierra. En términos contemporáneos, podríamos decir que Dios está diciendo: voy a dañar el principio de tu bendición, voy a dañar tu semilla. Volvamos al capítulo 3, versículo 11. Y allí Dios les dice: reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir reprender al devorador? La palabra reprenderé significa dañaré. Aquí Dios está diciendo que Él no va a dañar la semilla, como había dicho allá en el capítulo 2. Que Él no va a dañar la semilla, sino que va a dañar ¿a quién? Al devorador. Va a dañar al devorador. Es decir, todo aquello que se oponga a la bendición que Él quiere darte. Eso es lo que Él está dando aquí como segunda promesa. Desde la semilla que se siembre hasta el fruto de la cosecha. Dios se convierte como un guardián sobre los campos de los vientres, como un guardián de tus finanzas, sobre todo aquello que significa sementera. Es decir, el devorador no puede tocar tu semilla, no puede tocar tu sementera, no puede tocar tu fruto. Eso es lo que Dios está diciendo aquí como promesa a aquel pueblo. En primer lugar, Él le dice: probadme, que yo voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y en el segundo lugar, en el versículo 11, reprenderé por vosotros al devorador. Hermanos, Dios da una doble promesa. Llenarnos de bendición hasta que sobreabunde. Y en segundo lugar, dañar todo aquello que intente oponerse o perjudicarte económicamente. Y esta enseñanza de Malaquías, ¿sabes?, viaja a través de los siglos y llega hasta nosotros el día de hoy. Es una enseñanza que fue dada a Israel y que es dada al pueblo de Dios el día de hoy. Tal vez te preguntes: ¿y qué es o quién es el devorador? Bueno, siempre le echamos la culpa a Satanás, ¿verdad? Pobre Satanás. ¿Sabes cuál es el devorador? El mecánico. Cada vez que tu carro se descompone y que tienes que sacar ese dinero que tienes allí, que no le has dado a Dios o que lo tienes apartado,
Bueno, el mecánico se lo lleva. ¿Sabes qué? Una enfermedad. Wow. Hoy en día, como las enfermedades, bueno, tengo un dolorcito aquí, ya uno empieza, bueno, ¿y cuánto me va a costar eso? Los exámenes, el médico, las medicinas. La pérdida del trabajo puede ser un devorador. La pérdida del empleo, una emergencia de cualquier razón. ¿Y qué pasa? El dinero se desaparece, se lo traga la tierra, como decimos. Muchas personas no diezman, muchos cristianos no diezman. Yo le doy gracias a Dios, ¿saben por qué? Porque esta iglesia diezma. Y yo alabo al Señor por eso. Porque no falta el alimento en la casa de Dios. Y es verdad que a veces vamos allí al límite, pero Dios siempre da la bendición. Pero es necesario dar esta enseñanza. Es importante y es necesaria. ¿Saben por qué no diezman muchas veces los cristianos? Porque no confían en Dios. No creen que si ponen a Dios en primer lugar en sus finanzas, Dios va a satisfacer sus necesidades. No lo creen. No creen esto. Muchos creen que Dios les salva, Dios les perdonó sus pecados, pero no confían su dinero a Dios. Y esto es algo que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Hermanos, dar es una prueba de fe. No es una prueba de sentimientos. Es decir, yo doy por obediencia, porque lo que tengo me lo ha dado Dios. Y yo voy a obedecer. Es una prueba de fe, de saber que Dios no me va a faltar, de confiar en Él, porque Él va a proveer para todas mis necesidades. No es una prueba de sentimientos. Cuando damos, ya lo dije, acumulamos riqueza eterna en los cielos. A los ojos de Dios, mis amados, el dar significa recibir más. Amén. Y llegamos a la tercera faceta, que la he llamado la premisa del amor. El mismo nombre que le he puesto al mensaje, la premisa del amor. Y vamos a leer el versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Y dice así: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios le promete a su pueblo una bendición sobrenatural. ¿Y saben por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Ahora, ¿cuándo se inicia esta premisa del amor? En el capítulo 1, en los versículos 1 y 2. Fíjense cómo dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y llaman la atención porque es una profecía, el libro de Malaquías, contra Israel. Pero en el versículo 2 le dice: yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. Dios está haciendo una declaración significativa. Yo os he amado. Es decir, los amé en el pasado, los amo en el presente y los amaré en el futuro. Y esta, mis hermanos, es la premisa, es el fundamento del amor de Dios. Y es la base de toda bendición en nuestras vidas. En Malaquías 3, en el mismo capítulo que venimos estudiando, en el versículo 6, Dios dice lo siguiente, y aquí
busqué por la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Es decir, el amor de Dios no cambia. No cambia. ¿Por qué Dios dice aquí, yo soy el Señor y no cambio? Porque los amo. Porque el amor de Dios es un amor incondicional. Hermanos, Dios, nuestro Dios creador, su premisa es el amor. Y es por eso que hoy tenemos que evaluar qué estamos haciendo con los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo? Porque todo, como ya lo sabemos, viene de Dios. Un Dios que es bueno. Amén. Un Dios que es bueno. Fíjense, leamos de nuevo el versículo 10, cuando Dios dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Así dice en la Nueva Versión Internacional. Y en la Reina Valera dice, trae todos los diezmos al alfolí. Y uno dice, ¿significa lo mismo? Matemáticamente significa lo mismo. Pero oigan bien, podemos dar el 10%, ¿verdad? Digamos el diezmo. Podemos dar más, el 30%, incluso hasta el 90%. El pastor Herbert relataba un testimonio creo que era gente de Colgate, ¿no? Que ellos, los dueños iniciales de esa compañía, cristianos, ellos decidieron dar el 90% para Dios y quedarse solamente con el 10% de ganancias para ellos. Pero saben, hermanos, realmente la palabra diezmo como tal significa mucho más. Porque a esa cantidad le falta algo que yo puedo dar y tú puedes dar. Y para que se convierta en diezmo se necesita ese algo. Bien sea el 10, el 30, el 50, el 90, como hacían estos dueños de la Colgate. Hay algo que se necesita y es el amor. Se necesita amor. Porque solo hay una manera de dar. La cantidad que sea. Pero hay que hacerlo con una actitud correcta. Debemos ser motivados a dar de corazón, con un amor de respuesta al Señor. ¿Sabes qué? No con lástima. Muchas veces pudiera ser que alguien muy religioso, un cristiano muy religioso, cumpla con sus diezmos, pero wow, tengo que sacar esto, Señor, pero no tengo para el pasaje, no tengo para comprar el pollo, no tengo para comprar la carne. Y lo damos así como con lástima, ¿verdad? Debemos ser motivados a dar de corazón, mis amados, con un amor de respuesta. Ustedes se recuerdan la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Aquella viuda no tenía nada y lo poquito que tenían, aquellas 2 moneditas, ella las dio como ofrenda a Dios. Los ricos tocaban trompeta, ponían los que tocaran trompeta mientras ellos iban a echar sus ofrendas allí en el arca de las ofrendas, para que todos vieran las cantidades que ellos estaban dando. Y aquella viudita calladita llegó y puso sus 2 moneditas. Lo único, mis amados, que tenía. No tenía más nada. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9, versículo 7, él dice allí, hablando justamente de la manera en que nosotros debemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y esto es importante, como propuso en su corazón. Porque, ¿sabes? Antes de venir, mi amado,
digamos que el sábado en la noche o el sábado, tú tienes que proponer cuánto yo voy a dar al Señor. No es que aquí, bueno, vamos a pasar los diezmos y las ofrendas y paso por allá, bueno, déjame sacar en la cartera y el primer billetico que consigo allí de 1,000, de 5,000 o de 10,000, ¡pum!, lo puse. Como una limosna. La enseñanza es de como propuso en su corazón. O sea, es algo que nosotros tenemos, Señor, esto es lo tuyo, esto te pertenece, esto te voy a dar a ti. Con amor, no con tristeza, ay, que me tengo que desprender de este dinero. No por necesidad. Porque Dios ama ¿a quién? Dios ama al dador alegre. Pablo habla aquí del dar como una propuesta del corazón. Hermano, Dios, lo repito, no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestras posesiones. Porque todo lo que existe, y lo repito de nuevo, le pertenece a Él. Él es dueño de todo lo que poseemos. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Mira, yo todos los días, cuando oro, le digo, Señor, gracias por esta casa que es tuya, que tú me la has dado para vivir. Señor, gracias por este carro, porque es tuyo, no es mío, Señor. Gracias, porque me permite con este carro que yo me pueda movilizar. Hermanos, nada es nuestro, el dinero no es nuestro, es de Dios. Y el profeta Ageo lo dice allí en el capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué quiere Dios, mis amados? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Quiere nuestro corazón. Quiere nuestro corazón. Dios está interesado en nuestra actitud. No en la cantidad que damos. Él está más interesado en nuestra actitud. Él está interesado en por qué das lo que das. ¿Me entienden? El Señor está interesado en por qué damos lo que estamos dándole a Él. Porque Dios quiere y ve nuestro corazón. ¿Sí? Dios ve nuestro corazón, así como Dios vio aquel día a la viuda, que dio todo lo que tenía. Hay algunos que dan y se sienten como que se les va algo, se les va la vida. Qué cosa, ¿no? Como que si están renunciando a algo. Y Pablo enseña que para dar generosamente tenemos que combinar amor con alegría. Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, combinar amor con alegría. Y esa doble actitud tiene que estar en nuestros corazones. ¿Sabes por qué Dios ama al dador alegre? ¿Te has preguntado alguna vez? Hermanos, Dios ama al dador alegre porque Él es así. Dios es así. Esa es su naturaleza. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser como Él. Cuando damos con alegría nos parecemos más a Jesucristo. Porque esa es la esencia del amor. Dios ama el dar. Como dice allí Juan 3:16, que todos no sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera, vamos a decirlo, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito todo lo más grande, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso tú y yo estamos aquí, mis amados. Dios ama el dar. Y cuando damos, nos parecemos más a Jesucristo. Amén. Hermanos amados, no olvidemos, recordemos siempre que tú y yo somos propiedad de Dios. No somos dueños de nosotros mismos, ni de nuestros cuerpos,
le pertenecemos a Él. Él es dueño de tu cuerpo, de tus talentos, de tus dones, de tus recursos. Todo lo que tú y yo tenemos es de Dios. Cuando el cristiano trae sus diezmos y sus ofrendas al Señor, reconociendo que todo es de Dios, ¿sabes qué? Podemos adorar con libertad. Podemos cantar con libertad. Podemos alegrarnos en el Señor. Y podemos esperar con seguridad el futuro. Ese futuro que nos aguarda, ¿verdad? Ese futuro precioso de que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y por eso la oferta de Dios en Malaquías está clara. En el capítulo 3, versículo 7, cuando Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque yo os he amado y yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia. Cuando el amor es la premisa, mis amados, que nos lleva a dar nuestro diezmo, nuestras ofrendas, a poner nuestros talentos, nuestros dones, nuestro servicio a los pies de Cristo para entregar eso a Dios y lo damos con alegría. ¿Sabes qué? Espera la bendición. Amén. Inclinen sus rostros.